En este video vamos a ver el capítulo de debates sobre la compleja relación entre Internet y política. O sea, que analiza el nuevo rol que tiene Internet en la política, que es cada vez más predominante. Primero habla de un nuevo sujeto político, es decir, plantea distintas cuestiones. Por ejemplo, la primera es que el Internet o la comunidad o el mundo del Internet presupone que muchos asuntos políticos se pueden resolver por fuera de la política. Como esto, no sé, del cambio climático, que se puede resolver haciendo una, no sé, reciclando uno por su cuenta de forma individual o cosas así. O sea, o haciendo protestas pero sin una política pública clara detrás. O sea, todo este activismo, digamos, que no tiene una estructura para poder sustentarse en el tiempo, ¿no? Entonces, y además el Internet crea este modelo tecnocrático de confianza en el progreso. O sea, esta nueva, cierto optimismo que muchas veces se pregona en Internet, buscando más que nada despolitizar y desmocratizar la sociedad. O sea, esto, ¿no? Desligar todavía más a la ciudadanía de la participación pública y política, lo cual, desmoviliza, ¿no? O sea, hace que la sociedad se vuelva estancada y que no haya una acción o reacción política ante distintos problemas o cambios necesarios o reformas, ¿no? También aparece la figura del prosumidor, que es un consumidor que también es productor de contenido y difumina la frontera entre consumidor y productor, ¿no? Como por ejemplo yo, que por ejemplo consumo YouTube, pero produzco YouTube. Entonces es una relación que antes no existía en ese sentido. Producir lo que uno mismo consume también, pero seguir siendo consumidor y productor al mismo tiempo. También dentro de estas figuras aparecen las comunidades que producen formas de trabajo diferentes a la organización asimétrica empresarial. O sea, se cuestiona el viejo modelo, no solamente con la figura del prosumidor, sino que también se cuestiona la forma de producir y de consumir, ¿no? Pero también se cuestiona la forma de organización laboral o productiva. Porque cada vez más hay más freelancers, hay más empresas menos jerárquicas, podemos decir. Que bueno, puede ser algo como visto como bueno o malo, ¿no? Pero es un cuestionamiento de la antigua estructura estática presencial también, ¿no? O sea, hoy en día tenemos un montón de trabajos que son a distancia. Yo, otro ejemplo, de nuevo, tengo un trabajo, además de ir a la facultad, que también es a distancia y en el cual no hay una jerarquía tan petrificada ni una relación tan tradicional como pasa en otras empresas, ¿no? Que por ahí son más antiguas. Después está el concepto del empowerment, que es primero la idea diferente de multitud. O sea, rompe o pone en cuestión la idea tradicional de que la multitud es irracional, manipulable, violenta, carente de pensamiento crítico y con la necesidad de someterse a un líder. O sea, todas estas características que se le atribuían al pueblo llano durante, bueno, ¿no? El nacimiento de la democracia en la Unión Francesa, en la Revolución Francesa y posterior, era lo que es la legitimación básica de la democracia representativa, que no hay manera de que nos organicemos todos de forma directa, ¿no? Que en la democracia directa no se puede, o que el poder del pueblo tiene que ser a través de los representantes. Esa es una de las bases más bases cero de la democracia representativa, ¿no? Entonces surge esta idea de que el pueblo es incapaz de gobernarse a sí mismo, al menos en su totalidad, ¿no? Entonces se crean las democracias representativas, pero terminan siendo una expulsión generalmente. Hoy en día, más que nada con la baja participación política y etcétera, hay cada vez una expulsión mayor de la ciudadanía del gobierno, creando una democracia pobre y desprestigiada. O sea, cada vez más ilegítima, cada vez menos representativa y también cada vez más pobre en el sentido que se aleja de lo que la gente realmente necesita y se vuelve estática, poco cuestionada. O sea, regresamos un poco a lo que habíamos intentado salir, diría casi desde la Edad Media, ¿no? Que fue el momento más oscuro en el sentido, cualquier sentido, en realidad todo sentido. Los que tengan sociología como materia seguramente lo van a ver. Y en la idea diferente de multitud incluye también las nuevas movilizaciones ciudadanas. Que eso en parte también es positivo porque cuestiona, ¿no? Entonces, lo positivo del Internet en parte es que cuestiona esta idea de multitud o pueblo llano como incapaz, como que puede incluso formar su propia mentalidad. Entonces, además fomenta, digamos, la inclusión, la diferencia y la autonomía dentro de estas movilizaciones ciudadanas.
y se pueden generar nuevas plataformas de reflexión y enfrentamiento también a las nociones del líder o a los medios oficiales de propaganda, en el que se crea una comunidad así más plural, donde haya más inclusión, donde la diferencia no sea necesariamente vista como mala, aunque también es verdad que el internet puede polarizar mucho y enemistar mucho, pero bueno, acá estamos como en el efecto positivo, todavía estamos en esa parte. Y también el empowerment cuestiona la legitimidad de la política representativa, como dijimos, y la asociación de la política con una ideología. Entonces, cuestiona que también la soberanía, la idea de soberanía como poder absoluto, unilateral e indisputable. O sea, de nuevo, ¿no? La idea del Estado o de la jerarquía legal política del Estado moderno, el Estado-nación, es también cuestionada, porque necesariamente tiene que ser esa la dinámica, ¿no? En una sociedad incluso democrática, ¿no? Y después tenemos el segundo apartado de política 2.0 y política de lo común. También los problemas que acarrea, ¿no? Como dijimos, estas nuevas ideas de multitud, estas nuevas plataformas de reflexión, es que las alternativas al modelo representativo, para poder hacerlas efectivas y contrarrestarlas o contraponerlas a la democracia moderna, requieren una colaboración muy fuerte, un compromiso activo que no es muy fácil de obtener. Y también la espectacularidad sustituyó la organización política real, con la movilización, ¿no? Con la marcha, etcétera, como único momento de acción. Entonces, la política en ese sentido lo define el texto como algo que no es solamente ir a una marcha y decir, ay no, quiero que pase esto, o no quiero que pase esto. Con eso no alcanza, ¿no? O sea, generalmente las organizaciones o partidos políticos requieren de toda una estructura, de formas distintas de reclamar y de oponerse o apoyar también algo. Pero si uno hace esto de la política fuera de la política, ¿no? Hacer una marcha por el clima, pero la marcha por el clima no va a tener ninguna clase de estructura. Va a ser, bueno, vamos y mostramos que estamos enojados. Bueno, eso al poder real, por así decirlo, de una manera corta, al poder real, ya sea el Estado, sean los medios, sea el poder económico, no le interesa demasiado. Ese generalmente no es el efecto más importante. Es más, esa es la parte visual, ¿no? Espectacular de, bueno, el momento de la movilización. Y así como decimos, surge el activismo light, que suele tener una rápida pérdida de impulso, ¿no? O sea, todo esto que no llega a ningún lado, que se termina disolviendo, que no logra un cambio real en nada. Y como conclusión entonces, en el texto, el internet provee, como dijimos, ¿no? Por más que provea muchas plataformas de formas alternativas, ¿no? De inclusión o de discusión y de debate, también crea visiones más banales y más simples de la política, crea el activismo como dijimos, el activismo más light, ligero, menos fuerte. También se crean muchas herramientas de contrainformación, ¿no? Como la fake news, todo lo demás. Y surgen nuevos espacios de injusticia, opresión, explotación. O sea, todos los efectos negativos que con el internet ya existían se manifiestan también ahí. Entonces, el internet puede calificarse tanto de positivo como negativo, como casi cualquier cosa en el mundo real. Pero bueno, es verdad que hay que ver en qué resulta al final. Todavía estamos viviendo los efectos, estamos viviendo en ese mundo donde todavía se está dirimiendo, ¿no? Cuál va a ser el papel en la historia del internet, en el sentido de la historia humana, ¿no? Cuál va a ser el papel y cuál va a ser el cambio que va a ofrecer después. Todavía estamos como en un proceso esperando a ver qué pasa, ¿no?